¿Por qué el avión mejor no siempre gana? El A350 y la derrota silenciosa frente al Dreamliner en Estados Unidos. A pesar de ser un avión moderno, eficiente y avanzado, el Airbus A350 no logró consolidarse en las grandes aerolíneas estadounidenses. American Airlines canceló sus pedidos y United Airlines prefirió seguir invirtiendo en el Boeing 787 Dreamliner. Esto demuestra una regla fundamental de la aviación comercial. No gana necesariamente el avión técnicamente superior, sino el que mejor se integra al sistema operativo y a las estrategias financieras y logísticas de una compañía. Las razones principales de este resultado son estrategia comercial y rutas largas y delgadas. La apuesta de United por el 787 comenzó tras su fusión con Continental. El tamaño moderado y la gran autonomía del Dreamliner permitieron a la aerolínea conectar ciudades distantes sin la necesidad de llenar aeronaves gigantescas, abriendo un mercado nuevo y rentable. Economías de escala e infraestructura. La incorporación de un modelo distinto implica duplicar costos operacionales en mantenimiento, repuestos, simuladores y certificación de mecánicos y tripulaciones. El ecosistema operativo. Cada Boeing 787 que entraba en servicio fortalecía la red logística existente. Así, el A350 no competía únicamente contra el producto de Boeing, sino contra toda una infraestructura corporativa y técnica construida a su alrededor durante años. El peso invisible de cambiar de flota. Para entender por qué esa infraestructura resulta tan difícil de desafiar, hay que comprender cómo funciona realmente la economía de una aerolínea. Comprar un avión nunca es solamente comprar un avión. Es comprar, al mismo tiempo, un tipo de certificación para los pilotos, un conjunto de simuladores de vuelo, un inventario completo de piezas de repuesto, un equipo de mecánicos especializados y años de procedimientos operativos perfeccionados hasta el detalle. Cada modelo de avión requiere que los pilotos obtengan una habilitación de tipo específica, un entrenamiento que puede tomar semanas y que representa un costo considerable para la aerolínea. Si una aerolínea opera exclusivamente Boeing 787, sus pilotos, una vez habilitados, pueden rotar entre distintas rutas y distintas variantes de la misma familia con relativa facilidad. Pero si esa misma aerolínea decide incorporar el Airbus A350, necesita formar desde cero a un nuevo grupo de pilotos, comprar o alquilar simuladores específicos para ese modelo y mantener dos sistemas de programación de tripulaciones funcionando en paralelo. Lo mismo ocurre con el mantenimiento. Los motores, los sistemas hidráulicos, la aviónica y prácticamente cada componente del A350 son diferentes a los del 787. Eso significa nuevos manuales técnicos, nuevo personal certificado, nuevas herramientas especializadas y un inventario de repuestos completamente distinto que debe almacenarse en los aeropuertos base de la aerolínea. Ninguno de estos costos aparece en el precio de lista de un avión nuevo, pero todos ellos se acumulan durante décadas de operación. Es por esta razón que en la jerga de la industria se habla constantemente de la comunalidad de flota. Cuantos más aviones comparte una aerolínea dentro de la misma familia tecnológica, menor es el costo operativo por unidad y mayor es la flexibilidad para asignar tripulaciones, aviones y rutas según la demanda. Un avión técnicamente superior, pero que rompe esa comunalidad, tiene que ser extraordinariamente mejor para justificar el costo adicional de operar dos ecosistemas distintos en paralelo. Y ese, precisamente, fue el obstáculo silencioso que la A350 nunca logró superar por completo en el mercado estadounidense. La historia olvidada de USA Airways. La historia de por qué American Airlines terminó sin ningún Airbus A350 en su flota no comienza realmente con American Airlines, comienza con US Airways, una aerolínea que, años antes de fusionarse con American, firmó un ambicioso pedido para convertirse en el cliente de lanzamiento del A350 en el mercado estadounidense. El plan original contemplaba que aquellos aviones comenzaran a llegar alrededor de 2011, pero Airbus tomó una decisión que retrasaría todo el calendario: rediseñar por completo el A350 original, que en su primera concepción no lograba igualar las prestaciones del Boeing 787, y transformarlo en lo que hoy conocemos como el A350XW, una versión mucho más ambiciosa con fuselaje de mayor diámetro y tecnología considerablemente más avanzada. Ese rediseño, aunque terminó produciendo un avión excelente, provocó que la fecha de entrega se desplazara varios años hacia el futuro. US Airways, lejos de abandonar el proyecto,
amplió su pedido durante el proceso de rediseño, apostando por una combinación de las variantes más pequeña y mediana del nuevo A350XW. Pero el calendario de entregas seguía retrasándose, año tras año, aplazamiento tras aplazamiento. Para cuando US Airways se fusionó con American Airlines a comienzos de la década de 2010, ese pedido de Airbus seguía existiendo sobre el papel, pero cada vez más alejado de convertirse en una realidad operativa. La American Airlines, resultante de aquella fusión, heredó una flota de fuselaje ancho dominada casi por completo por aviones Boeing, incluyendo una creciente familia de Dreamliner. Y ahí surgió una pregunta incómoda dentro de la dirección de la compañía. ¿Tenía sentido incorporar un tipo de avión completamente nuevo, con todos los costos de entrenamiento, mantenimiento e infraestructura que eso implicaba, cuando la aerolínea ya contaba con una flota Boeing perfectamente capaz de cubrir las mismas rutas? Durante varios años, American pospuso la decisión definitiva, aplazando repetidamente las fechas de entrega de sus A350, primero hacia 2016, después hacia 2017 y finalmente hacia 2020. Cada aplazamiento era, en la práctica, una señal cada vez más clara de que la aerolínea ya no tenía intención real de operar el avión. Finalmente, en abril de 2018, American Airlines y Airbus llegaron a un acuerdo formal para cancelar por completo el pedido de 22 unidades de la A350-900. El mismo día, American anunció un pedido masivo de 47 Boeing 787, repartidos entre 22 unidades del 787-8 y 25 unidades del 787-9, en un contrato valorado en más de $12.000 millones antes de descuentos. Las razones detrás de la cancelación. ¿Por qué tomó American Airlines una decisión aparentemente tan drástica? La respuesta oficial de la compañía habló de evitar añadir complejidad a la flota, pero detrás de esa frase corporativa se escondían motivaciones mucho más profundas. La primera tenía que ver con las finanzas. La fusión entre American y US Airways había generado una deuda considerable, y la dirección de la aerolínea se encontraba enfocada en sanear sus cuentas y reducir el gasto de capital allí donde fuera posible. Incorporar una flota completamente nueva, con todos los costos ocultos de entrenamiento, certificación e infraestructura que ya hemos descrito, representaba precisamente el tipo de gasto que la compañía buscaba evitar. La segunda razón era puramente operativa. Para ese momento, American ya operaba una flota robusta de Boeing 777 y Boeing 787, y la compatibilidad entre ambos modelos, que comparten ciertos procedimientos operativos y una filosofía de diseño similar por tratarse del mismo fabricante, permitía una programación de tripulaciones considerablemente más flexible que si se hubiera sumado un tercer fabricante a la ecuación. Y la tercera razón, quizás la más reveladora, tenía que ver con la disponibilidad. Mientras los A350 de American seguían atrapados en sucesivos aplazamientos, el programa Dreamliner de Boeing ya estaba plenamente maduro, con una cadena de producción estable y un historial operativo sólido dentro de la propia aerolínea. En un negocio, donde cada avión estacionado en tierra representa dinero perdido, la certeza de recibir aeronaves confiables en fechas predecibles pesó tanto o más que cualquier comparación técnica entre ambos modelos. Con el paso de los años, algunos ejecutivos de la industria reconocerían que el A350 era, en efecto, un avión extraordinariamente competente, especialmente adecuado para ciertas rutas de altísima densidad y ultralargo alcance donde superaba al Dreamliner. Pero para una aerolínea que ya había resuelto ese mismo problema con su flota Boeing existente, la superioridad técnica de la 350 en un puñado de rutas específicas no llegaba a compensar el costo de fragmentar toda su operación de largo alcance. United. Una historia de aplazamientos todavía más larga. Si la historia de American Airlines fue una cancelación relativamente rápida una vez tomada la decisión, la historia de United Airlines con el A350 fue un proceso de aplazamientos aún más largo, que se extendió durante casi 2 décadas antes de llegar a su desenlace. United, al igual que US Airways, había colocado un pedido temprano por el A350 en los años previos a la fusión con Continental, apostando por la variante de mayor tamaño, el A350-1000, pensada para las rutas de mayor densidad de su red internacional. Pero, a diferencia de American, United nunca canceló formalmente ese pedido durante años. En cambio,
Lo fue postergando de manera sistemática, edición tras edición del plan de flota, mientras simultáneamente ampliaba de forma agresiva sus pedidos de Boeing 787, incluyendo tanto la variante 787-9 como la variante más grande, el 787-10. Año tras año, mientras el resto de la industria observaba con curiosidad qué haría finalmente United con aquellos A350 pendientes de entrega, la aerolínea seguía comprando Dreamliner. Más simuladores, más pilotos habilitados, más mecánicos certificados, más infraestructura construida alrededor de un único fabricante. El pedido de la A350 se convirtió en la práctica en una especie de opción congelada, un contrato que existía sobre el papel, pero que cada año que pasaba resultaba más difícil de justificar frente a la alternativa de simplemente seguir ampliando la flota Dreamliner que ya dominaba sus operaciones. Finalmente, tras años de aplazamientos sucesivos y en medio de disputas comerciales adicionales relacionadas con los motores Rolls-Royce que equiparían aquellos A350, United tomó la decisión de cancelar formalmente su pedido restante, cerrando así, después de aproximadamente 17 años, uno de los capítulos más largos de indecisión en la historia reciente de la aviación comercial. En su lugar, la aerolínea confirmó decenas de pedidos adicionales de Boeing 787, tanto en su versión 787-9 como en la variante más grande, el 787-10, reforzando aún más su posición como el mayor operador de Dreamliner del mundo, con una flota de fuselaje ancho compuesta exclusivamente por aviones Boeing. El dominio de Boeing en casa. Lo que revela la historia conjunta de American y United no es simplemente la anécdota de dos aerolíneas que prefirieron un modelo sobre otro. Revela un patrón mucho más amplio dentro del mercado estadounidense de aviación de largo alcance. Hoy en día, tanto American como United operan flotas de fuselaje ancho compuestas exclusivamente por aviones Boeing. Ninguna de las dos grandes aerolíneas cuenta con un solo Airbus de largo alcance en su inventario. La única gran excepción dentro de las aerolíneas estadounidenses es Delta Air Lines, que sí ha apostado de forma decidida por el A350, operándolo con éxito en sus rutas transpacíficas y, más recientemente, incorporando también la variante más grande, el A350-1000, para sus rutas de mayor densidad. Delta representa la prueba de que el A350 puede funcionar perfectamente bien dentro de una aerolínea estadounidense cuando esa aerolínea decide construir su ecosistema operativo alrededor de él desde el principio, en lugar de intentar insertarlo dentro de una infraestructura ya consolidada en torno a otro fabricante. Esta dinámica revela algo fundamental sobre la industria aeroespacial estadounidense. Boeing no solo compite vendiendo aviones, compite defendiendo décadas de relaciones industriales, cadenas de suministro domésticas, empleos locales y vínculos históricos con las principales aerolíneas del país. Para Airbus, penetrar ese mercado no es simplemente cuestión de ofrecer un avión más eficiente, es cuestión de convencer a una aerolínea de que vale la pena romper con décadas de infraestructura acumulada, entrenamiento especializado y relaciones comerciales consolidadas, algo que, como hemos visto, resulta extraordinariamente difícil de justificar salvo en circunstancias muy específicas. Un avión que triunfa en todas partes menos aquí. Y aquí aparece uno de los datos más paradójicos de toda esta historia, porque mientras el A350 encontraba semejante resistencia dentro del mercado estadounidense, en el resto del mundo, se convertía en uno de los aviones de largo alcance más exitosos jamás fabricados por Airbus. Aerolíneas como Qatar Airways, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Lufthansa, Air France y Emirates han incorporado el A350 como una pieza central de sus estrategias de largo alcance, aprovechando su eficiencia de combustible, su alcance extraordinario y la experiencia de vuelo altamente valorada tanto por pasajeros como por tripulaciones. En mercados como Oriente Medio, Asia y Europa, donde muchas de estas aerolíneas construyeron su flota de largo alcance prácticamente desde cero, alrededor del A350, sin el peso de una infraestructura Boeing preexistente que competir, el avión europeo ha demostrado ser absolutamente capaz de dominar los cielos. Esto confirma algo que quizás ya intuías a estas alturas del relato. El problema del A350 nunca fue el avión en sí mismo. El A350 es, según prácticamente todos los indicadores técnicos, una aeronave extraordinaria. El verdadero obstáculo
fue el contexto específico del mercado estadounidense, donde dos de las tres grandes aerolíneas heredaron, desde años antes de que el A350 siquiera estuviera listo para volar, una apuesta profunda y ya consolidada por el ecosistema Boeing 787. La geografía de las rutas largas y delgadas. Volvamos por un momento a esa idea que mencionamos al principio. Las rutas largas y delgadas. Porque esta estrategia, perfeccionada por United a lo largo de la última década, ayuda a explicar por qué el 787 resultó tan difícil de desplazar dentro de su red. United construyó buena parte de su estrategia internacional alrededor de sus grandes centros de conexión, especialmente Newark, Houston, Denver y San Francisco, utilizando el Dreamliner para abrir rutas hacia ciudades que ninguna otra aerolínea estadounidense conectaba de forma directa. Destinos en India, en el sudeste asiático, en África y en rincones específicos de Europa, que jamás habrían tenido suficiente demanda para justificar un avión de fuselaje ancho de mayor tamaño, pero que sí resultaban perfectamente rentables con un avión del tamaño y la eficiencia del 787. Cada una de estas rutas representaba en la práctica una nueva razón para seguir comprando Dreamliner en lugar de diversificar hacia otro fabricante. Porque una vez que una aerolínea demuestra que puede abrir mercados rentables gracias a las características específicas de un modelo de avión, la lógica de negocio empuja invariablemente hacia seguir profundizando esa misma estrategia, en lugar de dispersar recursos hacia una alternativa que, por muy prometedora que sea sobre el papel, no ofrece una ventaja lo suficientemente decisiva como para justificar el riesgo. Lo que esta historia nos enseña sobre la aviación comercial. Si algo demuestra el destino del Airbus A350 dentro del mercado estadounidense, es que la competencia entre fabricantes de aviones se libra en muchos más frentes de los que percibe el público general. No basta con construir el avión más eficiente, el más silencioso o el más avanzado tecnológicamente. Es necesario, además, convencer a aerolíneas que ya tienen compromisos financieros, contratos de entrenamiento, infraestructura de mantenimiento y estrategias de red construidas alrededor de otro fabricante, de que vale la pena asumir el costo, el riesgo y la complejidad de introducir un nuevo tipo de aeronave. En el caso de American Airlines, esa ecuación terminó por inclinarse hacia la simplicidad financiera y operativa, en un momento en que la aerolínea necesitaba, sobre todo, reducir riesgos y controlar costos tras una fusión compleja. En el caso de United, el desenlace llegó después de casi 2 décadas de indecisión, mientras la aerolínea seguía profundizando, año tras año, su apuesta por un ecosistema Boeing que ya dominaba por completo su operación de largo alcance. Y en el caso de Delta, la historia demuestra exactamente lo contrario. Cuando una aerolínea decide construir su estrategia desde el principio alrededor de la A350, el avión europeo demuestra ser plenamente capaz de competir e incluso de brillar dentro del propio mercado estadounidense. La lección de fondo trasciende a estos dos modelos de avión en particular. En la aviación comercial, como en muchas otras industrias de infraestructura pesada, la inercia de los sistemas ya construidos, los contratos ya firmados, el personal ya entrenado y las rutas ya rentables, pesa tanto o más que la innovación tecnológica pura. El mejor producto no siempre gana el mercado. Gana, con muchísima más frecuencia, el producto que mejor se ajusta a un sistema que lleva años, a veces décadas, siendo construido a su alrededor. Y así, cada vez que veas despegar un Boeing 787 con los colores de American o de United, sabrás que detrás de ese vuelo no hay únicamente una decisión de ingeniería. Hay una historia de fusiones corporativas, deudas heredadas, pilotos entrenados, simuladores comprados y rutas conquistadas durante más de una década. Una historia mucho más humana y mucho más estratégica de lo que cualquier comparación técnica entre dos aviones podría llegar a revelar.